Bueno, déjeme saludar, permítame saludar en vivo y en directo vía Skype a Gibran Ramírez, analista político, académico, a quien respetamos. Mi querido Gibran, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? El gusto es mío, como bien lo sabes. Gracias, Gibran. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este ambiente político, mediático tan enrarecido, en ocasiones más venenoso, pero que pues nos ocupa a todos en medio de esta cuarentena? Estamos viendo, creo que el cambio de régimen hasta sus últimas consecuencias. Alguien mencionaba en Milenio, no me acuerdo quién, de verdad no me acuerdo quién, que el presidente se está peleando con muchas personas a la vez. No, quizá fue Ricardo Rafael en su columna en El Universal. Y creo que eso parece porque se está removiendo todo el sistema político, todo el entramado de intereses que había. Entonces se reorganiza la relación con los gobernadores porque hay un cambio en la gestión del federalismo. Se reorganiza la relación con los medios y con los prestigios en los medios. Entonces todos los que ven sometidos su prestigio anterior o su prestigio reconocido en el viejo régimen, así fuera como opositores o como oficialistas, todos esos pues se duelen de que ese prestigio sea cuestionado, de que se hagan los ejercicios, por ejemplo, que se están haciendo aquí, de que de repente Vicente Serrano es más relevante que otros periodistas de larga trayectoria que se sentían los únicos con derecho de hablar en la esfera pública, de que hay comentaristas que no aparecían antes, de que la clase política se removió y tenemos muchos diputados que no estaban o que no vienen de los circuitos propios de donde se formaban las élites anteriormente, de que ahora las crisis se pagan entre todos y no se pagan nada más desde abajo. Todo eso desconcierta y creo que nos desconcierta a muchos que de repente podemos cuestionarnos algunas medidas que se están tomando, pero siempre hay que ver qué es lo que nos está lastimando de la caída del viejo orden. Yo creo que este periodo de conflictividad va a aumentar, vamos a ver todavía más quejas de quienes se sentirán agraviados, no solo porque pierdan privilegios, sino porque pierdan reconocimiento, porque pierdan espacio, o porque no sean ya tomados en cuenta como interlocutores del poder, que es el caso de buena parte de la esfera de los medios de comunicación tradicionales. Creo que hay muchas cosas que cambiarán después de este periodo acelerado. Pasa siempre que cambia un régimen político, pasó desde luego con el cardenismo en México, uno de los periodos de cambios más profundos, y creo que se alargará por un tiempo esa situación de la esfera pública hasta que entremos, déjame decirlo con los términos de moda, a una nueva normalidad, donde haya un nuevo sistema de prestigios que esté más o menos estable, donde los reconocimientos cambien de lugar, pero se mantengan por un tiempo razonablemente estable, donde ya estén claras las nuevas reglas para todos los actores de la esfera pública. Pero ese arreglo se dará seguramente hasta después del gobierno del presidente López Obrador. Así que yo recomendaría a todos tener mucha serenidad y mucha paciencia. En este sentido, doctor, déjame preguntarte, ¿cómo va la cuarta transformación? ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo la entiendes cuando el presidente habla de un elefante reumático, cuando se acepta, incluso se admite por el propio presidente que sigue habiendo corrupción abajo, en los niveles locales y estatales, cuando vemos pues tanto movimiento? ¿Cómo va la cuarta transformación? ¿Va viento en popa o está complicada la cristalización de esta cuarta transformación que ambiciona el presidente Andrés Manuel López Obrador? Siempre es muy complicado transformar un régimen, pero yo creo que va bien. Por eso crujen tantas cosas, por eso hay tantas protestas, porque quiere decir que las cosas sí se están moviendo.
La expresión del elefante reumático me parece muy ilustrativa de el trabajo que le ha costado al presidente concretar los cambios que tiene en ideas en política pública, porque hay veces que no bajan las indicaciones del Poder Ejecutivo hasta donde deberían de bajar. El ejemplo más reciente lo tenemos en el recorte del decreto de abril pasado. Se anunció un recorte de 75% al gasto operativo, a servicios generales y suministros de las entidades de la Administración Pública Federal. Y nadie hizo escándalo. Nadie hizo escándalo porque todo mundo pensó, pues no le vamos a hacer caso, vamos a seguir gastando igual desde la Administración Pública Federal, desde el CIDE, desde donde sea. Tiene que venir un mes después Hacienda a decir, oigan, si no hacen el recorte como se instruyó por la situación de emergencia, no hay más recursos, simplemente se para la operación. Entonces el escándalo viene a ser un mes después, porque es el tiempo que se tardó el gobierno en hacerle entender al elefante que el Poder Ejecutivo tiene un titular que dio una indicación en un decreto y que se tiene que cumplir. Entonces, si esto pasa en el mero corazón del gobierno federal, ¿qué pasará en los órganos desconcentrados, en los órganos descentralizados, en las entidades autónomas? Pues va mucho más atrás el cambio y hay resistencias. Por ejemplo, la Suprema Corte acaba de validar las excepciones a la ley de salarios máximos y a lo que establece la Constitución sobre que nadie podrá ganar más que el presidente. Pero es una lucha que se está dando constantemente. Yo creo que va muy bien y que hay algunos elementos que forjarán la irreversibilidad que López Obrador ambiciona del cambio político. El primero de esos elementos es la identidad obradorista, que no va a cambiar. Hemos visto desde el inicio del gobierno de López Obrador por lo menos un 70% de aprobación. Tiene picos en el cielo y tiene un piso de alrededor de 60%, pero digamos que el piso fuera de 50% de la aprobación al presidente. Sigue siendo bastante, sigue siendo un mundo que se identifica políticamente con López Obrador. Entonces, esa identidad, ese liderazgo no va a caducar pronto. Es más importante ese liderazgo que el de la marca de Morena, pero por mucho, de lejos. Es más, quizá la mayoría de las personas que se asumen obradoristas no necesariamente se sienten identificados con Morena. En segundo lugar, las transferencias directas condicionan toda la estructura del gasto público y con el esquema sin intermediarios y universalizado, digamos que se pone un dique y no se pueden echar para atrás, además están ya en la Constitución. Ningún gobierno va a poder echarlo para atrás si no quiere generar un amplio conflicto social, y yo creo que nadie tendría esa torpeza política. Digo, las cosas pueden suceder. En tercer lugar, diría sí, que la autonomía del gobierno respecto a el gran empresariado forja un nuevo estilo de gobernar, y que si se consolida, lo cual será, yo creo que con un cambio generacional, porque nadie en el gabinete de López Obrador tiene esa independencia respecto al poder económico que tiene él. Si se concreta, pues será otro dique para que el cambio se eche para atrás. De manera que yo creo que va bien, que tiene muchos retos por delante, pero que se está avanzando a paso firme en esa transformación. Ya que mencionas a Morena, doctor, y entendiendo que Morena no es López Obrador y López Obrador no es Morena, ¿lleva el riesgo Morena de convertirse en otro partido más de estos que tanto hemos criticado? Y te lo pregunto desde una óptica crítica porque pues muchos se subieron al barco de López Obrador, pero tienen otros colores por debajo del vestido, por debajo de la camisa. Y en ese sentido pareciera también que hay más ganas de protagonismo, de pleito arriba. Criticamos en su momento muchas cosas de Jacob Polemski, ahora llega Ramírez Cuellar y también sigue la convulsión intestina en Morena.
¿Cómo ves a Morena? ¿Se ha convertido en un problema más que en un apoyo para el presidente? Sí, en varios sentidos, sí. Y creo que hasta que no se resuelva la sucesión en la dirigencia con legitimidad, eso va a seguir de la misma manera. Veo que se ha cometido el error, uno, de buscar el poder por el poder sin plantear un proyecto de partido, de cómo tendría que ser el partido de la Cuarta Transformación, y dos, que se ha planteado generar una agenda ideológica que todavía no hay, una doctrina que sí hace falta para después de que se cumplan los 100 puntos de López Obrador. Después de esos 100 puntos, ¿qué va a pasar con la Cuarta Transformación? Creo que Alfonso Ramírez Cuellar es sensible a esa necesidad, pero creo que no es sensible al modo de hacer las cosas que hizo ganar a López Obrador. Es decir, esta agenda tendría que construirse de abajo para arriba, y no como él ha pretendido, con comunicados de prensa que proponen más organismos autónomos, cosa de la cual está en contra el presidente, que propone cambiar la constitución para establecer el bienestar, cosa que ya propuso el presidente en el artículo cuarto que se aprobó y que están aprobando ahora los congresos locales, y abre otro frente, porque se asume que es una propuesta del presidente. Hay muchos que creen que el presidente va aprobando cosas como si tuviera tiempo para andar ahí midiendo a la opinión pública y aventando cosas a través de Morena. Y la verdad es que mete un ruido innecesario sin tener la seriedad de la construcción programática que se debe. Pero creo que lo peor que le podría pasar a Morena es reproducir la cultura política perredista de tribus y cuotas, y creo que eso está sucediendo en algún sentido. Hay muchas cosas en que Morena tiene que ir tomando su propio camino, pero para eso se tiene que institucionalizar y tiene que generar mecanismos para que las cosas se construyan con la base, para que los debates atraviesen diferentes espacios y no para que el programa o las ideas de un dirigente se vuelvan el programa y las ideas de un partido. La gracia de la dirigencia política es más bien al revés: captar los dolores de la gente, explicarlos como agravios morales y construir a partir de ello las demandas políticas que integrarán un programa cualquiera. López Obrador es un maestro de eso, por eso es presidente de la República. No parece que haya en Morena, por ahora, quien quiera asumir la misma tarea y el mismo estilo de liderazgo, así sea para institucionalizarlo, para volverlo 10, 100, los líderes que se necesiten para institucionalizar un partido. Gibran, dos cosas. Sé que te tienes que ir pronto, tienes otros compromisos y te agradezco el tiempo que nos regalas para la audiencia de Sin Censura. Dame tu opinión acerca, ya que estamos hablando de toda esta complejidad en torno a la Cuarta Transformación y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de estos llamados, de estas intentonas de meterle en el discurso el tema del golpe de Estado. ¿Es tan relevante exhibirlo? Porque hay muchas personas que me critican y me dicen, tú les das demasiado juego a estos personajes y no son tan importantes. Pero yo considero que si dejamos crecer en el silencio, eso ahí se convierte en algo más peligroso. ¿Tú has analizado, has tratado de digerir estas ideas del golpe blando, de la guerra híbrida, de las encuestas de los Ferris en Twitter sobre el golpe de Estado, este personaje Gilberto Lozano pidiéndole a los militares, en fin? ¿Qué piensas de esto? Yo creo que sí es muy importante visibilizarlo porque intentan crear un clima y ese clima se va extendiendo entre diversas partes de la opinión pública y tiene consecuencias. México sigue estando en una situación muy delicada después de la crisis de representación que ocasionó el gobierno y las élites neoliberales. Esa repentina legitimidad del régimen que ha adquirido por la personalidad de López Obrador y por su liderazgo, pende de hilos muy delgados. Entonces, ante la expectativa de una crisis
Y con ese clima se pueden tener conflictos sociales, sembrados, que intenten alterar la estabilidad del país. Creo que tenemos un pueblo bastante consciente para que no caiga en esto como dinámicas generalizadas, pero sí puede hacer más complicada la vida de mucha gente, y en un escenario donde la correlación de fuerzas cambie, puede propiciar intentos serios de romper la continuidad pluralista de nuestro país. Entonces yo creo que es muy importante denunciarlos. Mira, hoy estaba hablando con el alcalde de Berriozábal, en Chiapas, y me comentaba que en un municipio aledaño se empezó a esparcir la noticia falsa, sembrada con propósitos de generar inestabilidad, de que el gobierno estaba contribuyendo a que la gente muriera porque lo del coronavirus, quién sabe si era falso. No sé si viste ya alguna nota por ahí, pero la base del ataque era decir que los presidentes municipales y el gobernador de Morena habían traicionado la visión de López Obrador. Entonces ese mensaje se viralizó y la gente empezó a destruir cosas en el espacio público durante la noche y la madrugada, incluso a incendiar inmuebles. O sea, esos discursos, esas noticias falsas tienen consecuencias a veces inmediatas y demuestran la fragilidad de la estabilidad que se ha forjado. Digamos que López Obrador fue el freno de emergencia en el camino a la barbarie neoliberal que llevábamos pavimentando por lo menos de manera muy acelerada durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, si no tenemos identificados a los generadores de esos mensajes, se va a hacer mucho más posible la confusión y la generalización de esa confusión. Mientras más denunciemos a los payasos como Gilberto Lozano, más va a saber la gente que las cosas que dicen son payasadas y que no hay que tomarlas en serio y que no tienen ninguna representatividad política y que sin embargo sí tienen mucho veneno, que no son admisibles en el discurso público. Creo que con eso sí tenemos que ser activos, Vicente. Bueno, y para cerrar, dame tu opinión de qué tanto ruido le mete al presidente Andrés Manuel López Obrador tener entre sus asesores a un Ricardo Salinas Pliego, que pareciera empeñado en que se desacate la sugerencia o la norma establecida por la autoridad de salud, porque es un personaje odiado, al menos en redes sociales así lo percibo, por negarse a cerrar sus tiendas de electrodomésticos o lo que venda en Electra, y ahora que llama a sus amigos a desapendejarse. ¿Qué tanto ruido le mete que se le considere cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre tan rico y tan nefasto en el ojo público, Gibran? Sí, yo creo que una de las mayores virtudes de los grandes gobernantes es gestionar las contradicciones. Y creo que eso es lo que intenta López Obrador al tener cerca a personajes como Salinas Pliego, a otros con menos mala fama anteriormente, como Carlos Salazar. Es decir, hay un canal de interlocución necesario con personas que son muy poderosas. Ricardo Salinas Pliego probablemente tiene la red territorial privada más grande en el país. En todos lados hay Electra y Banco Azteca y otros negocios financieros que están creados para prestar servicios. Yo no estoy muy de acuerdo en el modelo de negocio, y sobre todo a gente pobre, ¿no? O sea, hace negocio con los pobres, y eso hay que decirlo. Entonces, Pues sí. claro que resulta chocante con el discurso del presidente, pero es una contradicción que hay que gestionar. Si uno tiene que utilizar la red de Banco Azteca para distribuir recursos porque todavía no tenemos la infraestructura necesaria desde el Banco del Bienestar, pues entonces es una relación que no se puede romper con un machete. Creo que se haría bien en ser más claros con la censura pública. No sé si desde las mañaneras, pero a ese tipo de mensajes, vengan de quienes vengan, y en subrayar la independencia y la autonomía que ha tomado el gobierno respecto a esos actores.
Creo que que todos nos enojamos mucho cuando el episodio de Javier Alatorre, y que el mensaje pues fue más o menos condescendiente. Sin embargo, las sugerencias de Salinas Pliego han tenido ningún eco en política pública. Se tenía también, por otro lado, a otro agente de otro gran rico, que es el Diablo Fernández. Ursúa era su empleado, ahora ya volvió a la nómina del Diablo Fernández en el TEC. Bueno, pues tampoco se les dejó dictar desde ahí la política económica. Está cercano también a Alfonso Romo. Bueno, se le hizo quedar mal con lo que él quería del nuevo aeropuerto. Creo que tenemos bastante testimonio de que esta cercanía, que es necesaria en algunos casos para poder gestionar la gobernabilidad del país, no condiciona las decisiones del presidente. Pero creo también que hace falta claridad, hace falta subrayarlo sin llegar al encono. Ha tenido claridad en eso, por ejemplo, en su relación con el Consejo Coordinador Empresarial. Sí tenía ahí sus interacciones públicas amistosas con Carlos Salazar, y después, cuando quisieron imponer el modelo de reactivación por deuda y rescate de grandes empresas, se le puso un alto claro y repetido en la mañanera. Creo que eso habría que hacer con todos. Mi querido Gibran, te quiero demostrar y señalar que estamos en solidaridad contigo en los constantes ataques que recibes bajos sobre nuestro color de piel, sobre nuestra complexión, pero tú eres el claro ejemplo de que los medios de comunicación están cambiando, y yo te aplaudo y te reconozco cuando vas a la arena de los medios tradicionales y te plantas firme. Que sigan los éxitos también en Canal 11, y esperamos tenerte más seguido por aquí por Sin Censura, Gibran. Muchas gracias, Vicente, claro que sí. Yo estoy muy al tanto ahí de tu apoyo constante, lo veo siempre y te estoy muy agradecido. Te mando un abrazote, doctor. Abrazo. Sale el doctor Gibran Ramírez Reyes, a quien le agradezco su análisis para Sin Censura en este espacio libre como el viento. En unos minutos también nos vamos a enlazar con Nancy Flores,